¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Bien, Magíster, vamos a hablar sobre la renta de la quinta categoría y el efecto en los docentes y trabajadores del sector salud. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es la renta de quinta categoría? Sí, mire, este es un tema muy importante y si bien no es nuevo porque el impuesto a la renta de quinta se aplica sobre ya bastante tiempo, sin embargo, en los últimos años está teniendo un impacto importante en los docentes y en los también policías y en los trabajadores del sector salud. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los sueldos en el sector salud han mejorado, se han incrementado. Entonces, si antes no ganaban lo suficiente como para pagar impuesto a la renta de quinta categoría, ahora sí lo hacen en gran mayoría ya, la gran mayoría. Por ejemplo, cualquier docente, cualquier policía o cualquier trabajador de salud y en general cualquier trabajador público o privado que gane, por ejemplo, más de 2.715 soles mensualmente como sueldo bruto, ojo, sueldo bruto, no el neto que les depositan, sino el sueldo total, antes de descontar AFP y esas cosas. Entonces, si ganasen este año más de 2.715, ya están afectos al impuesto a la renta de quinta categoría. En su boleta de pago que les emiten, va a venir un concepto que dice ahí retención, impuesto de renta quinta categoría o retención quinta categoría. Y le va a venir un pequeño monto ahí retenido. Ese monto depende pues del nivel de sueldo, ¿no? Entonces, ese es un punto, por ejemplo, que antes no pasaba con los docentes porque no tenían sueldos que siquiera llegaban a los 2.000. Pero ahora una gran cantidad de maestros, que por cierto está muy bien, ya superan los 2.000 soles. Entonces, tomen esa nota de eso, ¿no? Para este año 2026, si tienen un sueldo mayor a 2.715 soles en planilla del Estado o en planilla de una empresa privada, o de repente tiene un trabajito aquí y otro allá, o sea, tiene dos planillas, o de repente está en el sector privado y en el sector público también, porque a veces los docentes también dictan clases en otros lugares. Si la suma de todas sus boletas supera los 2.715 como sueldo bruto, repito, entonces están obligados a pagar renta de impuesto a la renta de quinta categoría. Ese dato tienen que tomarlo en cuenta. Y al año significa que ganan más de 38.500 soles al año. Y corresponde, es decir, hacer el informe correspondiente. Claro, ahí hay dos cosas. El impuesto a la renta de quinta no es algo que lo pague el trabajador de manera mensual yendo al banco, yendo a la SUNAT. No, es un impuesto que lo retiene el empleador, sea el Estado, sea a través de una municipalidad, sector educación, UGEL, sector salud, etcétera, o también la empresa privada. Ese impuesto se retiene, no hay algo que tengo que ir a pagar, eso se retiene. Entonces mucho ojo con eso que tiene que estar en su boleta, no se sorprenden. Ahora, el monto no es tan sencillo de calcular, porque la renta de quinta tiene 5 tasas, que van desde el 8% hasta el 30%. Es 8, 14, 17, 20 y 30. Entonces, cuando alguien ve en su boleta un monto y quiere calcularlo, no lo va a poder hacer, porque eso obedece a una tablita que se utiliza para proyectar por todo el año. O sea, significa que, por ejemplo, en febrero, cualquiera que le pague proyecta todo el año y ahí calcula y le retiene un monto por febrero, pero está sujeto a diversas tasas. Ganas más, pagas más, si ganas menos, pagas menos, pero obedece a que las tasas son desde 8% hasta 30%. Claro, entonces, disculpe, Magíster, ¿y quiénes llegan al 30%? Sí. Para tener una idea. Por ejemplo, digamos, funcionarios públicos de ministerios, que ganan más allá de los más o menos 10.000, 15.000 soles mensuales, ya podrían estar llegando hasta el 30%. Ahí se cumple el requisito que muchas veces escuchamos, quien gana más, paga más. Entonces cualquiera que pase, por ejemplo, los, digamos, casi en total significa que pasen de las 45 UIT de ingreso, mira, 45 UIT por 5.500 son 247.500 soles al año. Si lo dividimos entre 12 meses, son aquellos que ganan más allá de 20.600 mensual.
Por ejemplo, el presidente de la República paga renta 30%. Los ministros también, viceministros. Y bueno, funcionarios, trabajadores en empresas privadas también, ¿no? ¿Y esa retención queda para el Estado? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que eso de ahí, una vez que lo retiene el Estado, el mismo Estado, ¿no? A través de las UGLs o municipios o gobiernos regionales, etcétera, ministerios, lo retiene y lo pagan a la SUNAT al mes siguiente. Por ejemplo, todo lo que retienen ahora en febrero, lo entregan a la SUNAT, al Estado a través de la SUNAT en marzo. Entonces ahí se declara. Y eso va a favor del trabajador. Es un impuesto del trabajador que le va a servir a fin de año, pero es un impuesto que se retiene en febrero y se paga en marzo. Se retiene en marzo y se paga en abril. Así sucesivamente. Bien, Magíster, en torno a este tipo de trabajadores, si ya necesitan el asesoramiento, el acompañamiento de un contador para desarrollar sus informes contables. Mire, en estos casos sí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Como la retención de renta de quinta es algo que lo hace el empleador, público o privado, normalmente cometen errores en la retención. En el sector público con mayor incidencia todavía. Entonces lo que recomiendo aquí es lo siguiente. Por ejemplo, todos los docentes, especifico los docentes del sector salud y policías porque son los nuevos que han entrado a esta parte de la tributación, porque antes no pagaban eso y muchos están sorprendidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el año 2025 ha terminado y ya ahora SUNAT está liquidando impuestos del año 2025, de todo el año. No olviden que la renta es un impuesto anual, ¿no? Entonces la renta de quinta se está liquidando ya para ver quiénes deben y quiénes tienen en exceso por recuperar. Por ejemplo, en el 2025 estaban obligados a pagar los que ganaban más de 2.641 soles. El monto era un poquito menos, pero no, porque eso se cambia cada año. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué les sugiero? Que ahora, número uno, visiten a una oficina contable para hacer la revisión de sus impuestos del 2025. Puede pasar dos cosas. Puede ser que no le calcularon bien y tiene algún monto por pagar, y es mejor que lo pague a tiempo antes que le apliquen intereses o multas. Porque si la empresa o el Estado no le retuvo completo, la diferencia lo tiene que pagar el trabajador. Segundo, de repente está todo bien hecho, está todo retenido y le retuvieron en exceso. Y más bien, en vez de pagar, tiene un saldo por recuperar. Entonces, la única forma de saberlo es revisando su clave SOL, su información y toda su renta del 2025. Si tiene por recuperar, se registra una cuenta bancaria y SUNAT le va a devolver ese dinero que tiene a su favor. Entonces, por esos dos motivos, yo recomiendo que hagan esa consulta con algún contador que maneja bien sus temas tributarios para que puedan estar seguros que no deben o que si tienen por recuperar, pues lo recuperen a tiempo, ¿no? El plazo para devolver ya comienza estos días y la SUNAT normalmente te devuelve un plazo máximo de 2 meses, ¿no? Que son 45 días hábiles. Pero eventualmente esta renta de quinta lo devuelve mucho más rápido, ¿no? Pero el plazo máximo son casi 2 meses, 45 días hábiles, ¿no? Claro, es decir, es la propia institución la que hace el depósito de devolución, previa notificación. Sí. Cuando un trabajador ya ha hecho, por ejemplo, esto el año pasado, digamos por el 2024, ya lo hizo, ya registró su cuenta y todo está en orden, incluso este año si tuviese un saldo a favor, SUNAT le devuelve de manera automática ya ni siquiera hay que hacer ningún trámite. SUNAT encuentra que tiene un saldo por devolver, encuentra que tiene su cuenta bancaria registrada y le devuelve automáticamente. Y eso ocurre desde la quincena de enero para adelante. Sin embargo, si nunca ha hecho ninguna revisión, si nunca ha registrado una cuenta bancaria, la primera vez al menos, sí se recomienda que se asesore bonito, registre su cuenta bancaria, a pesar que no tenga saldo por recuperar, pero ya para que quede ahí para el próximo año. Y es una cuenta que se registra pues el código interbancario, ¿no? Y de esa manera SUNAT le va a devolver de manera automática. Pero ¿qué pasa si no le devuelve de manera automática? Es porque a veces SUNAT tiene dudas respecto del cálculo. Entonces, en ese caso, se hace la revisión y se solicita la devolución. Mire, entonces, para que estos procedimientos a veces parecen sencillos, pero se necesita trabajarlo adecuadamente y cumpliendo, vamos a decir, la ley, ¿no?, del impuesto a la renta.
Sí, ¿por qué? Mire, porque lo que pasa es que muchos piensan que dicen, no, pues la SUNAT ya tiene sus montos. No, lo que pasa es que SUNAT recibe información de varias, por ejemplo, su empleador y usted le informa, pero ¿qué pasa si el contador de su empleador se equivocó en la declaración o rectificó un monto en vez de otro? O sea, cometió algunos errores ahí. SUNAT va a tener información errada de su tributación y entonces para evitar esas cosas, mejor se hace una revisión de sus propias rentas en su propia clave SOL. Y de esa manera usted va a darse cuenta que lo que le han retenido en su boleta lo han pagado a la SUNAT, porque también puede ser que le retuvieron y no lo pagaron. Y si no lo pagaron, SUNAT le va a cobrar a usted. Pero antes que le cobre a usted, con esa revisión usted puede ir a la UGEL, puede ir a la municipalidad o a la empresa y reclamar que hagan el pago antes que SUNAT le cobre a usted. Ahora, entonces, la revisión es muy importante. Magíster, hay una inquietud. En torno, dice, por ejemplo, si un trabajador que cumplió una responsabilidad en un área municipal, por decir, y la Contraloría le solicita una rendición de cuentas, pero no conoce el procedimiento para que lo haga, ¿no? O sea, es decir, ¿a dónde tiene que recurrir? Lo que pasa es que ahí es diferente, porque si están hablando de rendición de cuentas, hay que ver el procedimiento que Contraloría tiene y respecto a qué tipo de gasto. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita están de moda las rendiciones de cuentas de campañas políticas, porque lógicamente los candidatos tienen que rendir, pero de repente él está rindiendo cuentas porque ejecutó una función, un encargo, o tiene un puesto ahí, o tiene una cuenta. Entonces hay que ver qué formatos es en la Contraloría, qué tipo de trabajo ha hecho o encargo, y se hace la rendición. Ahora, es importante que haga la rendición sin importar los detalles que tenga que incluir ahí, porque se trata de Contraloría, significa que está bajo supervisión. Si no rinde, va a haber complicaciones. Por ejemplo, yo le comparto ahí para quien haga la consulta, ¿no? Hace unos años atrás, yo organicé un campeonato deportivo, una maratón en Chota, y luego me llegó una notificación de la Fiscalía para rendir cuentas de ese evento porque aparecía reportado en las actividades de la municipalidad. Pero yo no había invertido un sol de la municipalidad. Tuve que ir ahí a acercarme y lógicamente me dieron todos los formatos y yo ejecuté la rendición de las cuentas y todo quedó aclarado. Algo similar está pasando aquí. Claro. Entonces tiene que ver, la Contraloría, como es un ente estatal, tiene todo preestablecido y todo hecho ya. O sea, tiene formatos, tiene todos los detalles cómo debe hacerse la rendición. Entonces ahí podría entrar a la página web de Contraloría y verificar qué tipo de formatos le corresponde utilizar para hacer la rendición que le están solicitando. Ya es correcto. Entonces ojalá hayamos cumplido con orientar, porque como usted dice, la Contraloría pues informa al Ministerio Público para hacer una notificación, claro, ¿no? Ya cuando Contraloría pide cuentas es porque están revisando algo donde él está relacionado con alguna otra persona por algún tema que han hecho y hay dudas y Contraloría pide primero la aclaración. Entonces tiene que hacer su descargo, su rendición para que quede todo transparente y no se complique más adelante, ¿no? Muy bien, pues Magíster Samuel Mejía Ruiz, como siempre, como cada miércoles, nos trae usted un tema. ¿Qué recomendaciones a todos quienes nos han escuchado? Mire, principalmente a los trabajadores que van a entrar en este proceso de rendición de cuentas. Mire, para los que tienen renta de quinta, para redondear el tema, hay una recomendación final. Yo sé que todo el mundo quiere pagar menos impuestos o quiere ahorrar dinero en impuestos. Hay una sencilla razón, una forma de hacerlo en los que perciben rentas de quinta. Por favor, cuando vayan a consumir a un restaurante, a un bar, a un hotel, a un servicio turístico, al médico, al odontólogo, por ejemplo, si alquilan inmuebles, etcétera, traten de usar gastos con su nombre. Si van a un restaurante o hotel, pidan una boleta electrónica con su DNI. Pidan todo con su DNI. Si van a un odontólogo, a un médico, pidan recibo electrónico con su DNI. Porque esos consumos que hace usted en hoteles, restaurantes, bares, discotecas, médicos, etcétera, se van a ir a un fondo en la SUNAT, que la SUNAT tiene que acumular hasta 3 UIT. Si usted completa 3 UIT de gastos o lo que complete, al final de año le van a devolver una parte del impuesto a la renta de quinta categoría. Y entonces no deje de pedir su boleta cuando vaya a un restaurante, un bar, un hotel, una cantina, una discoteca, etcétera.
Así sea persona natural. Claro, pida boleta electrónica con DNI. No importa el restaurante, el negocio sea de una persona natural, no hay problema. Usted pida su boleta electrónica con su DNI, no con el RUC, sino con su DNI. Con el DNI. Qué bien, mire, Magister. Y va a ver que se va a ahorrar impuestos y a fin de año le van a devolver una parte. Correcto. Interesante la orientación y la recomendación. Magister Samuel Mejía, ¿dónde le encontramos? Cualquier consulta, estamos en Chota, en José Osores 610, en el segundo piso, y en Lima estamos en calle Camelas 820, en San Isidro, y también al teléfono 996-482-786 para cualquier consulta totalmente gratuita. Correcto. Gracias, Magister, por estar con nosotros en este programa nuevamente. Muy amable. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.